Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Dios es alegre, cantemos con gozo. Dios es alegre, un grito de júbilo. Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre, oh, mi Dios es alegre, oh. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Gracia y paz de Dios a los santificados en Cristo Jesús. Cordial saludo a los ancianos, diáconos, colaboradores, servidores del Ministerio de la Reconciliación, pastoreado por nuestros hermanos Freddy Palma Gutiérrez y Silvia Díaz de Palma, a los cuales extiendo un cordial y fraternal saludo en esta hora del día. Esta oportunidad se me ha concedido el privilegio de ser el predicador de la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a entrar en materia, no sin antes tener una palabra de oración. Acompáñenme, mis hermanos, para orar y entregarle este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos la dicha de el perdón en la sangre de Jesús, haber Él como Cordero derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario, limpiar nuestras conciencias, darnos vida nueva, darnos de tu Espíritu Santo, constituirnos en tu casa, tu morada, en tu templo, añadirnos al cuerpo, ser parte de la familia de Dios. Hoy estamos completamente agradecidos con esa obra redentora. Pero te pido, Dios, en el nombre de Él, del que es sobre todo nombre, de Jesucristo, que me concedas en esta noche las palabras de tu Espíritu para ministrar el glorioso evangelio de la gracia tuya, y que esta predicación traiga edificación, consolación y exhortación al pueblo, Señor. También nos hables, conforte nuestra fe, afirme nuestra fe en tu palabra, y que hoy podamos entender la necesidad, la inminente necesidad que tenemos de estudiar toda la Sagrada Escritura, desde Génesis al Apocalipsis, teniendo en claro que toda tu palabra es verdad, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. En este día vamos a compartir un tema al cual he titulado "Para que se cumpliese la Escritura". Es el tema de hoy, para que se cumpliese la Escritura. En los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento era prácticamente la única porción de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, que los rabinos, los maestros y los sacerdotes poseían. Y siempre hacían referencia, lógicamente, a pasajes de los profetas, donde anunciaban toda la parte ceremonial de la ley y todas las profecías que anunciaban a un Mesías. Siempre estaban tomando eso como referencia. Porque en los días de Jesús todavía la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, no había sido escrito. La primera evidencia de escritura del Nuevo Testamento se le asigna, se reconoce como la Epístola de Santiago, que fue escrita aproximadamente en el año 46 y el 48. Fue el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito. Por lo tanto, nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo, que hoy tenemos el privilegio de tener recopilados los 66 libros en dos grandes tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, al estudiar el Antiguo Testamento, al referirnos a ello, al hablar del Antiguo Pacto, al hablar de
los textos de los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, debemos referirnos a ellos como el manantial, el tesoro, donde están contenidas todas las profecías, las tipologías y las simbologías que anunciaban la venida de un Mesías, de un Redentor, de un Rey, de un Salvador, que vendría a traer paz y reconciliación del hombre con su Creador, porque el hombre estaba separado del Señor por causa de su pecado. Entonces, todas estas profecías del Antiguo Testamento están contenidas en los escritos de los profetas. Entonces, no podemos referirnos al Antiguo Testamento como algo obsoleto, como algo viejo, como algo inservible, o decirle que eso ya está pasado de moda y hay que echarlo al cuarto del olvido. O lo que es peor, decir que no lo necesitamos porque estamos en un nuevo pacto. Eso sería un craso error y estaríamos entonces en contra del pensamiento paulino que escribió a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí dice toda, sin excepción. Toda. Al hablar nosotros o referirnos al Antiguo Testamento, podemos entonces decir que ese es un tesoro. Recuerda, hermano, un tesoro donde están ahí todas recopiladas las tipologías, simbologías, las sombras venideras y las promesas que anunciaban ¿a quién? A un rey, al Redentor, al Salvador por excelencia. La palabra testamento es sinónimo de pacto. Testamento es sinónimo de pacto. Nosotros, en mi caso, como predicador, estoy bien claro en lo que he creído y he recibido a la luz de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas pastorales, y de eso no tengo duda alguna, de que la iglesia del Señor Jesucristo está establecida en un nuevo y mejor pacto que el antiguo pacto. Nosotros, la iglesia, eso es lo que dice el autor en la carta a los Hebreos. Para nosotros poder entender y recibir una mayor revelación del Espíritu Santo en el conocimiento de los misterios del Señor, es importante entonces que también dediquemos tiempo para estudiar todas las Sagradas Escrituras, incluyendo, cuando hablo de todas, tenemos que incluir el Antiguo Testamento. Ahora, cada libro del Antiguo Testamento presenta o revela a Cristo como el protagonista principal de las Escrituras. Sin el Antiguo Testamento no existiera el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el fundamento, es la base para establecer un mejor pacto. Eso debemos tenerlo ahí bien claro, que sin el Antiguo Testamento no pudiera existir ¿qué? Un Nuevo Testamento. Ahora, ya que estamos hablando del Antiguo Testamento, quiero plantearle un interrogante. ¿En qué parte del Antiguo Testamento la Biblia habla de Cristo? Piense, analice esta pregunta. Usted que es un asiduo lector de la palabra del Señor, que estudia, que escudriña, que examina, que indaga en ella, usted puede responder a eso. ¿En qué parte del Antiguo Testamento la Biblia habla de Cristo? Permítame que yo le dé esta sencilla respuesta. En todos los 39 libros del Antiguo Testamento, la Biblia habla de Cristo. ¿Lo sabía usted? Bueno, hoy lo está aprendiendo y otros lo están recordando. En todos los 39 libros del Antiguo Testamento, la Biblia está hablando de Cristo Jesús. Desde el Génesis al Apocalipsis, los 66 libros, el personaje principal de la Escritura es Cristo, como el Creador, como el Salvador, como el Redentor, como el Sanador, como el Rey Eterno. Él, el Salvador, el protagonista principal, es presentado por los diferentes autores, 40 hombres aproximadamente, en un periodo de 1500 años,
lo presentan a su estilo y a su forma y a la manera en que Dios los utilizó para escribir, para recopilar toda la información que hoy tenemos contenida en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis hasta el libro de Malaquías hay un periodo aproximado de 3.600 años. Bastante tiempo desde que Dios creó la tierra y todo lo visible, desde el Génesis 1:1, allí en el principio que dice que Dios creó todas las cosas, cuando se redactó este primer libro que encontramos en la Biblia, hasta el último que encontramos en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, hay un periodo de 3.600 años. ¿Qué encontramos allí en ese periodo? Voy a tratar de hacer un breve recorrido por las Sagradas Escrituras. Encontramos acontecimientos trascendentales como la creación, la caída del hombre por el pecado, la promesa de redención de Génesis 3:15, el diluvio, el llamado de Abraham, el establecimiento de Israel como una nación, desde la descendencia de los 12 tribus de Israel, o mejor dicho, de los hijos de Jacob, descendientes de ¿quién? De Abraham. Encontramos en el Éxodo a Israel cautivo por Egipto por 430 años. Encontramos el llamado de Moisés para libertar al pueblo de Israel. Encontramos a Moisés recibiendo la ley que era, escúchelo, única y exclusivamente para Israel. La ley fue dada por Dios a Moisés para Israel, nunca para la iglesia. Eso está claro. Encontramos la institución del sacerdocio levítico, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, la liberación de Israel, las 10 plagas. Encontramos la peregrinación en el desierto por 40 años, los milagros, atravesar el Mar Rojo, la conquista de Canaán bajo el mando de Josué, el establecimiento de Israel en el territorio de Canaán, la división de las tierras, la organización de la monarquía a manos de Samuel, la división de Israel en el reino del norte y el reino del sur, los cautiverios a manos de Asiria y de Babilonia. Encontramos la restauración de Judá. En su tiempo fue restaurada Judá después de 70 años de cautiverio. Encontramos las promesas para Israel y Judá de una futura y gloriosa restauración como una nación unida otra vez por 12 tribus. Ahora, si nos pasamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar una breve biografía de la vida de Jesús en los llamados evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hacen una breve biografía de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos el anunciamiento de su nacimiento, su bautizo, su presentación en el templo por el sacerdote Zacarías. A los 12 años encontramos al niño en el templo disertando la palabra con los ancianos. A los 30 años lo vemos que inicia su ministerio terrenal. Vemos la traición de Judas, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Después encontramos un libro histórico, el de Hechos de los Apóstoles, donde Cristo asciende a los cielos, el cumplimiento de la promesa del advenimiento de Él. Él subió, ascendió, pero prometió que vendría el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Encontramos las epístolas pastorales y las epístolas generales. Y por último encontramos las profecías que están contenidas en el libro de Apocalipsis, libro que es de carácter profético. Bueno, hermano, ¿para qué ha hecho todo este recuento? ¿De qué nos sirve a nosotros saber todo esto? Bueno, he hecho este breve relato del contenido de los dos testamentos porque considero que es importante, básico, fundamental, prioritario, que es y debe ser un requisito sin falta al momento de estudiar los dos pactos. Debemos tener en cuenta que hay una unión muy íntima entre los dos testamentos que no podemos ignorar. Los dos testamentos están íntimamente relacionados. De allí la importancia de estudiar toda la Escritura porque ella es inspirada por Dios. Esta frase posiblemente la escuchará una y otra vez. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Ahora, hermano, usted ha dicho que los dos testamentos están unidos, están ligados y que no podemos ignorar qué los une y qué los liga. Ahora, ¿qué une a los dos testamentos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué los une? ¿Qué los liga? Si usted ha estado atento a lo que yo he dicho hasta este momento, hice una pregunta hace un momentico. Pregunté en qué parte del Antiguo Testamento la Biblia habla de Cristo y respondí que en todo el Antiguo Testamento la Biblia habla de Cristo. Saber que todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, esto hace que cobre mayor importancia el título del tema del día de hoy, que es para que se cumpliese la Escritura. Quiero entrar a hablar de algo que tenemos que tener bastante cuidado, bastante discernimiento. Este discernimiento se consigue por la comunión íntima con el Señor a medida que estemos en el estudio de la palabra, en oración, en búsqueda de la presencia del Señor. Esto nos beneficiará a cada uno de nosotros. Esto traerá fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para no ser engañados ni desviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús, sabiendo la advertencia que la palabra del Señor nos dice que en los postreros tiempos habrían burladores, habían apóstatas, habían falsos maestros y falsos cristos. Habla de muchos falsos hermanos, falsos apóstoles. Sí. Muchas doctrinas de error, doctrinas de demonio, algunos predicadores que no tienen la revelación, que son indoctos, no tienen el conocimiento de la verdad del Evangelio, tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y es más, no solo para su propia perdición, sino para todos aquellos que le siguen, porque siguen las enseñanzas de alguien que no tiene conocimiento de la verdad del Señor y acomodan la predicación para su propia conveniencia, que al fin será su propia perdición. Voy a dar algunos ejemplos de estas corrientes de error. Los judaizantes enseñan que solo la Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos dicen que esa es la palabra de Dios y es suficiente para ellos. Ellos desconocen la inspiración divina de los demás libros, especialmente el Nuevo Testamento. Para ellos, los judaizantes, solamente tiene validez la Torá. Ahora, los mormones, vamos a hablar de esta corriente, esta doctrina, su fuente de autoridad no es la palabra. Para ellos, el libro del Mormón, que es una supuesta revelación que recibió su fundador, que se llamó John Smith, un falso profeta, que dijo que en una cueva un ángel llamado Moroni le mostró un lugar donde estaban unas planchas o unas laminillas de oro, y en ellas escrita un mensaje que solo él pudo leer, más nadie. Escuche, solamente él pudo leer y tener acceso a esa información. Esto siempre es el pensamiento de los líderes de falsas doctrinas. Ellos son los únicos que tienen la revelación, ellos son los únicos que tienen el conocimiento, a ellos son los únicos que Dios les habla y los demás tienen que obedecer a este señor John Smith. Otros, los llamados testigos de Jehová. Su fundador, Charles Taze Russell, llamados ellos inicialmente los russellistas por ser seguidores de Russell. Después cambiaron su nombre a estudiantes de la Biblia hasta optar por llamarse, como los conocemos actualmente, testigos de Jehová. Ellos que niegan la verdad bíblica de la divinidad de Cristo. Y esto es lo que quiero yo hacer, recalcar. Para la interpretación de las Sagradas Escrituras, ellos utilizan como herramienta su literatura, que es producida en grandes editoriales, donde imprimen millones de revistas que, como cosa curiosa, reparten de forma gratuita. Tienen su propia Biblia, la cual se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras.
O sea, todos estos personajes tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero tenemos más. La doctrina de error de Creciendo en Gracia, su líder, quien ya murió, él soberbiamente decía en sus predicaciones que por 2000 años no hubo cristianismo ni hubo evangelio hasta que él recibió ciertas revelaciones o verdades de Dios. En algunos de sus apartes, en sus sermones, él decía que después de Pablo, o sea, refiriéndose a él, que después de Pablo, él era el que tenía la revelación. En alguna otra ocasión dijo que él era Jesucristo hombre, y llegó a decir que prácticamente la iglesia solo necesitaba estudiar y leer las epístolas de Pablo, ignorando el mensaje del apóstol, que en aquel discurso a los ancianos en Mileto dijo que él, Pablo, no se rehusó a hablar y enseñar todo el consejo de Dios. Además, Pablo mismo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez vuelvo a mencionar este texto. Ahora, hermanos, ¿por qué me he tomado tiempo para hablar de esto? Porque esto me demuestra a mí la importancia que tiene para nosotros conocer toda la verdad que está encerrada en la Sagrada Escritura. No podemos solamente leer o seleccionar algunos libros en particular para el estudio de la palabra del Señor. Toda la Escritura debemos examinarlas, indagarlas, porque todas ellas dan testimonio de Cristo Jesús. Jesús, hablándole a los líderes, a los religiosos, a la gente de su época, que le dijo allá en el Evangelio según San Juan, dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. O sea, cuando él está hablando de las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, que darían testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante. Por eso es que me veo motivado a hablar de este tema, porque el mismo Jesús hacía referencia a textos y pasajes del Antiguo Testamento donde confirmaban su obra redentora. No puedo seleccionar ni excluir de mi estudio de la Sagrada Escritura algunos libros por el simple hecho que no los entienda, que me parecen enredados, y no puedo decir irresponsablemente para qué voy a estudiarlo si yo estoy en un nuevo pacto. Ya lo dije y lo repito una vez más, en ambos testamentos hay una unión que no podemos ignorar. Hay un hilo de enlace en ambos pactos, Antiguo y Nuevo Pacto, que nos presentan en cada libro a Cristo Jesús como el autor y consumador de la fe. Estos dos pactos están unidos por el protagonista principal de la historia bíblica, que es Cristo Jesús. Todo este tiempo, hermano, que he invertido hasta este momento, nos van a llevar a la clave de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Saber que la unión que nos conduce del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se llama Jesús. Y saber que ese enlace que hay del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento nos servirá para tener una mayor comprensión y mejor revelación de las doctrinas de la gracia del Señor. El Antiguo Testamento nos enlaza al Nuevo Testamento y a su vez el Nuevo nos lleva a tener una mejor comprensión de las doctrinas que el apóstol Pablo dejó escritas para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo Jesús es ese enlace. Si estudiamos con dedicación, si estudiamos con paciencia, si estudiamos en oración, podemos encontrar que Cristo Jesús es el protagonista de la historia bíblica, desde el Génesis al Apocalipsis. La narración que cada uno de estos autores sagrados presenta de Cristo lo hacen cada uno, como lo dije ahorita, a su estilo y a su forma literaria. Sin el estudio del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tendría base, no tendría razón de ser.
Y lo mismo sucede. Si yo estudio el Nuevo Testamento, habrían algunas cosas que quedarían incomprensibles si no las leo o las filtro a la luz del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en el cual está la iglesia plantada, establecida por el Señor, podemos ver que el Antiguo Testamento está patente. Allí, al estudiar la palabra en el Nuevo Testamento, podemos ver que allí resaltan las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y por eso digo que allí está patente. ¿Qué quiere decir o cuál es la definición de patente? Encontré en un diccionario y lo define de la siguiente manera. Patente, que se ve con claridad. Se percibe sin necesidad de mayores explicaciones, que es evidente. Estas son las definiciones de patente. Ahora, ¿qué es evidente? Que no puede ser negado o puesto por duda. Teniendo estas definiciones, lo que quiero decir o recalcar fueron las palabras de Jesús con aquel maestro de la época llamado Nicodemo, al cual le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? A nosotros como ministros del Señor debemos saber esto. Debemos saber que el Antiguo Testamento anunciaba a Jesús a través de sombras, de tipologías y de mensajes que para los instrumentos de Dios de la época, a los profetas y los patriarcas, no le fueron reveladas. Que por la gracia del Señor a nosotros nos han sido reveladas por obra del Espíritu Santo. Al igual que los judíos, fariseos y escribas y demás gente de la época no pudieron ver ni entender quién les anunciaba el reino de Dios, era el mismo Dios ahí en Cristo Jesús. Ellos escuchaban a un hombre, pero lo veían como el hijo del carpintero. Ellos veían a Jesús hablando con sabiduría, con poder y con autoridad, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? Lo veían como un simple hombre, pero era Dios mismo que estaba allí. No lo entendieron, sencillamente no pudieron entender la predicación de Cristo Jesús, porque los ojos de su entendimiento estaban entenebrecidos por el pecado. Ni aún ellos, leyendo los rollos, los sacerdotes en el templo día a día, podían saber de quién hablaba ese rollo, de quién les estaba haciendo referencia esos pasajes del Antiguo Pacto. Ellos tenían el rollo en su mano, lo leían, lo enseñaban, pero no sabían lo que estaban enseñando. Qué cosa tan curiosa. Y esto sucede hoy en día. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no conoce al Señor, sino que está anunciando solamente tradiciones y costumbres que escuchó decir. Entonces eso lo repite una y otra vez. Estos hombres que enseñaban, los maestros judaizantes, como Nicodemo, tuvieron que ser confrontados por Cristo Jesús. Él mismo les anunció, él mismo les confirmó, él mismo les dijo que toda esa escritura que estaba ahí del Antiguo Pacto, Dios permitió que tuvieran ellos acceso a ellos. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Voy a leer este pasaje que encontramos aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 12, versos 37 y 38. Juan 12, 37 y 38 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. 40, verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Aquí estamos viendo, entonces, que el mismo gente que enseñaba no podían entender y ver porque esto tenía que cumplirse, porque así lo había dicho ¿quién? El profeta Isaías. Ahora pasemos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 del verso 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús, confirmando lo que dijo el profeta, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo para dar libertad a los cautivos, darle vista a todo aquel que esté ciego espiritualmente. A eso vino Jesús a hacer una obra maravillosa en la vida de todos los pecadores. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, están claramente visibles todas las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo. En Él están cumplidas los tipos, las sombras de los bienes venideros, la simbología del tabernáculo, la simbología del sacerdocio, las ofrendas, los holocaustos. Él fue la ofrenda perfecta que nos perfeccionó y santificó. En Cristo Jesús está el cumplimiento, la anunciación, los mensajes proféticos que eran a futuros están cumplidos en Cristo Jesús. Y eso donde lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero anunciados desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento contenido en figuras, en simbologías, profecías, que ni aún los instrumentos que Dios utilizó para profetizar y anunciar su palabra, y que Cristo Jesús establecería un reino de justicia, de paz y de gozo, pudieron entender de quién hablaba, ni en qué tiempo se cumplirían estas promesas. A esto el apóstol Pablo le llamó la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Puede leerlo allá en Efesios capítulo 3, versículo 9. Entonces era un misterio que estaba escondido ¿dónde? En el corazón de Dios. Solamente estaba escondido en el corazón de Dios. ¿Para quién? Para revelárnoslos a nosotros, la iglesia, por medio del apóstol Pablo. Ahora, dice también Pablo allá en Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27, que este misterio le fue revelado ¿a quién? A él, que Cristo Jesús nacería, moriría, resucitaría y que establecería la iglesia para que se cumpliesen las Escrituras. Cristo mismo dijo que el Antiguo Testamento lo anunciaba, lo declaraba, lo predicaba a él. Ya lo dije ahorita, lo encontramos allí en Juan 5:39. Dice, ellas, o sea, las Escrituras, dan testimonio de mí. Y repito, cuando Jesús habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo no estaba escrito. Ahora, teniendo en cuenta que en los días del ministerio terrenal de Jesús, el Nuevo Testamento no había sido escrito, el primer libro que históricamente aparece registrado como escrito fue el de la Epístola de Santiago. Lo dije hace un momento, es importante repetirlo, en el año 46 al 47 aproximadamente. Si nosotros tomamos la Biblia, encontramos los dos grandes tomos, Antiguo y Nuevo Testamento. Al llegar al Nuevo Testamento nos encontramos los primeros 4 libros, a las cuales son llamados los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados como Evangelios sinópticos. Bueno, ¿qué significa sinóptico?
significa visto junto, o que ellos describen las enseñanzas de Jesús de la misma manera. Hablan de su nacimiento, hablan de su bautismo, hablan de los milagros, hablan de la elección de los apóstoles, hablan de las parábolas, se dedican y cada uno recopila toda esta información y la dejó registrada en sus libros que llevan sus nombres. Cada uno de ellos lo hace a su forma. El único de los 4 evangelios que trata temas diferentes al de Mateo, Marcos y Lucas es el evangelio según San Juan. Juan dedica tiempo para hablar de la vida de Jesús y lo hace de una manera excepcional. No que el de él sea mejor que los demás, porque aquí nadie está compitiendo con nosotros. Porque Juan presenta a Jesús como el Verbo, como Dios. Lo presenta como el yo soy. Y él no habla de parábolas, él solamente selecciona 7 milagros. De los tantos que hizo el Señor, solamente él menciona 7 milagros en el ministerio terrenal de Jesús. Ahora miremos, Mateo fue escrito y dirigida este mensaje, este libro fue dirigido al pueblo judío y su autor Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido, como el Mesías. Solo, escucha esto bien y préstele atención y que nunca permita a Dios que nunca se le olvide. Solo en el libro de Mateo hallamos más citas del Antiguo Testamento que en los otros 3 evangelios juntos. Mateo hace una gran recopilación de textos del Antiguo Testamento y quedaron allí registrados. Marcos dirigió este libro a los romanos y presenta a Jesús como un siervo. Lucas dirige su escrito a los griegos y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el Redentor prometido. Y Juan dirige su escrito a todo el mundo, especialmente al mundo, pero de creyentes, y presenta a Cristo como el Dios verdadero, el Verbo, el yo soy. Los judíos, al igual que Nicodemo, veían y leían los escritos sagrados, pero no tenían ojos espirituales para ver a Cristo en esos escritos. De allí que Jesús de manera firme da el mandamiento: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Jesús les dio fuerte a la raza, a la clase dirigente, sacerdotal y religiosa. Ellos eran los encargados de enseñar las Sagradas Escrituras. A ellos los trató con mayor vehemencia nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Podemos definirlo como indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar diligentemente cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Voy a repetir esta definición de escudriñar. Indagar meticulosamente algo, lo cual a veces requiere revisar diligentemente cosas que otros ignoran o tiran a la basura. O sea que al decir que tiran a la basura es que están menospreciando el estudio de toda la Sagrada Escritura y seleccionan qué libros leer y qué libros no leer, qué libros predicar y qué libros no predicar. La iglesia está bajo el pacto de la gracia. La iglesia nunca ha estado bajo la ley, porque la ley fue dada ¿a quién? A Moisés, para que él a su vez la transmitiera al pueblo de Israel. Sea nuestro Señor Jesucristo alabado y bendecido y exaltado por siempre y para siempre. Los 39 libros del Antiguo Testamento dan testimonio de Cristo como el Rey, como el Señor de señores, al cual hoy predico y Dios me permite hablar en su nombre las bondades y las maravillas de su santa y bendita palabra. Mis hermanos, para conocer a Cristo a profundidad es importante el estudio de toda la palabra del Señor.
El mensaje central de la Biblia es Cristo Jesús. Tristemente, muchos utilizan solo el Antiguo Testamento para traer un relato histórico de carácter motivacional a la iglesia. Y solo presentan a los protagonistas, a los héroes de la fe, para alentar, alegrar a los oyentes. Por ejemplo, los israelitas le dieron 7 vueltas a Israel. David y Goliat, Sansón y su fuerza, la sabiduría y las riquezas de Salomón. Hablan de estos temas así, pero no pueden ver a la luz de la Escritura que en cada uno de estos relatos, de cada uno de estos pasajes, está Cristo Jesús escondido, porque sus ojos están vendados espiritualmente. En la historia de David no ven a Jesús como el Rey eterno, como el Mesías prometido. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios pacta con David que de su descendencia vendría un rey eterno que ocuparía el trono de Israel y gobernaría sobre todas las naciones. Ellos no pudieron contemplar que ese que estaba hablando allí, esa promesa era de Jesús, ese humilde hombre que andaba por las calles polvorientas de Jerusalén. En el libro de los jueces prefieren hablar de la fuerza de Sansón, pero no pueden ver allí, al estudiar la palabra, y ver a Jesús como el juez justo y verdadero, que no tendrá por culpable al inocente ni por inocente al culpable. En los proverbios de Salomón no pueden ver a Jesús como la sabiduría que clama en las calles. Eso, en cada uno de estos pasajes, Dios está a la luz de la Escritura presentando al protagonista principal de la Escritura, a Cristo Jesús, para que la Escritura se cumpliese. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto nos hace falta estudiar las Escrituras? ¿Cuánto nos hace falta? Invertimos tiempo en tantas cosas, invertimos tiempo en cosas vanas y pasajeras que no edifican. Es primordial conocer las Escrituras porque ellas dan testimonio de Cristo. De esta manera podemos predicar con mayor excelencia el mensaje del reino de Dios. ¿Usted sabía que los discípulos y los siervos del Señor del Nuevo Testamento predicaron su mensaje basados en el Antiguo Testamento? ¿Usted sabía esto? Hoy lo vamos a aprender y hoy lo va a recordar algún sector de la iglesia que está sintonizado con nosotros en nuestro canal. Los siervos del Señor del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo para demostrar que Jesús era el Mesías, el Rey y el Salvador, y que de él estaban hablando las Escrituras. Ahora, ¿quiénes en el Nuevo Testamento predicaron usando el Antiguo Testamento? ¿Quiénes? ¿Qué hombres? ¿Qué siervos del Señor? Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ir primero a Mateo. Mateo fue uno de ellos que utilizó el Antiguo Testamento para hablarnos de Cristo Jesús. Y Mateo, como lo dije ahorita, es uno de los que tiene mayor cantidad de referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 1, versos 21 al 23. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí encontramos una referencia. Podemos ver Mateo capítulo 2, verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 8, 17. Vamos allá, el mismo libro. Solamente tiene que pasar unas hojitas más y llegar a capítulo 8, verso 17. Y ahí encontramos que la Escritura dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está haciendo referencia al capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Mateo 12, 17.
Mateo 12, 17. Encontramos aquí este texto que nos dice de la siguiente manera: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo tiene muchísimas más referencias. Vamos a dejarlo hasta allí y daremos ahora paso para hablar de Felipe. Felipe, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Vamos allá al libro histórico del Nuevo Testamento y ahí encontramos al evangelista Felipe en un pasaje bastante conocido. 8 del versículo 26 hasta el 40, pero no lo vamos a leer todo. Usted puede, ojalá que pudiéramos hacerlo, leerlo todo en nuestra casa. Le doy la referencia, capítulo 8, del verso 26 hasta el 40. Pero voy a leer del verso 30, dice: acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Este es el pasaje en el cual el Espíritu lleva a Felipe ante el funcionario, un eunuco, y Felipe es usado para predicarle la palabra del Señor. Dice: pero ¿entiendes lo que lees? Versos 34 y 35. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, oiga, escuche esto. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. A que Felipe predicó a Cristo desde el profeta Isaías hasta los días en que él conoció el ministerio terrenal de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ya él podía hablar de eso, aunque no había un texto escrito, pero ya él tenía el conocimiento de la obra de Cristo Jesús. Aquí podemos resaltar la importancia de entender espiritualmente y no de manera intelectual las escrituras. Felipe le pregunta sabiamente: ¿entiendes lo que lees? En el verso 30. O sea que Felipe le anunció entonces el evangelio utilizando ¿desde qué? Desde el Antiguo Testamento. Esto a mí me causa gozo. Para mí esto me motiva para seguir predicando, porque estos hombres de Dios utilizaron el Antiguo Testamento para hablar el evangelio del reino de Dios, utilizando referencias bíblicas del Antiguo Testamento sin salirnos de los conceptos doctrinales básicos y fundamentales de la palabra de gracia que la iglesia del Señor Jesucristo ha recibido. El Antiguo Testamento contiene la gracia de Dios, pero no revelada. Esta gracia estaba allí contenida, pero no estaba revelada. Muchos del antiguo pacto alcanzaron gracia: Abraham, Ruth, Rahab y otros personajes más, pero no estaba revelada como la tenemos nosotros ahora en el nuevo pacto. Hablemos ahora de quién, de Esteban. Esteban, vamos ahí, devuélvase una página, unos capítulos, el libro de Hechos, capítulo 6, y vamos al versículo 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora pasemos al capítulo 7, versículo 2. Y él dijo: varones, hablando aquí Esteban, varones, hermanos y padres,
me llama la atención y me gusta esta forma como hace presentación del evangelio este hombre Esteban. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, vea la importancia de oíd el verdadero evangelio. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, hasta que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿A qué estaba haciendo referencia Esteban? A la cita que hoy conocemos como Génesis 11, versículo 31, donde encontramos el llamado de Dios a Abraham. Y de ahí comienza a relatar todo hasta la muerte del justo. O sea que este hombre Esteban conocía el Antiguo Testamento y predicó hasta anunciar desde Abraham, Génesis capítulo 11, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto nos da a nosotros, nos debe dar ánimo para estudiar la palabra del Señor y saber que en el Antiguo Testamento estaban contenidas todas estas maravillosas promesas para la iglesia del Señor. Ahora hablemos de Pablo. ¿Qué dice la escritura de Pablo? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Ahora es Pablo utilizando referencias bíblicas del Antiguo Testamento para hablarnos de Cristo Jesús. 13, versículo número 16. Permítame, llego aquí al texto. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Pablo también dice, oíd. Escucha, hermano, oíd la palabra del Señor. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. O sea, comenzó a hablar, mira, todo el recorrido. Habló de Egipto, o sea, de Éxodo, capítulo 2, 3 en adelante, después del llamado de Moisés, cuando Dios le llama para liderar la liberación del pueblo de Israel bajo el yugo opresor de Egipto por 430 años. Estos pasajes a nosotros nos deben motivar, porque ellos confirman que Jesús es el Señor y esto tenía un propósito. ¿Para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Este pasaje del apóstol Pablo me da a mí tranquilidad y me confirma que puedo predicar el reino de Dios persuadiendo a todos acerca de Cristo Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Vamos allá. Hechos capítulo 28. Ahí está Pablo todavía hablando de referencias bíblicas del Antiguo Testamento para presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje que ojalá pudiéramos leerlo todos, hermanos, completico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. El verso 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Escuche, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¡Oh, qué hermoso! Aquí veo que Pablo dice que él les declaraba, les testificaba del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, esto me da mi pie para decir que yo puedo predicar el reino de Dios anunciado proféticamente desde la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo allá en Romanos capítulo 1, verso 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí está hablando del pacto davídico. ¿Y qué hablar de Pedro? Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
donde elocuentemente habló en aquel discurso después de Pentecostés y habló de la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Ahí estaba hablando que Dios había prometido ese derramamiento del Espíritu Santo. Ahí estaba el cumplimiento. Ahora, hablemos de Jesús mismo. Él mismo hizo referencia a los escritos de los profetas que hablaban de él. Juan, capítulo 12, versos 37 al 38. Quiero llegar ya prácticamente a la culminación de esta enseñanza porque el tiempo ha avanzado. Juan capítulo 12, tengo la referencia aquí, permítame, versos 37 al 38. La escritura dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Ahora, yo quiero ir a este pasaje y con esto termino. Lucas capítulo 24, hablando Jesús de referencia del Antiguo Testamento que lo anunciaban a él. Lucas capítulo 24 los pongo en contexto. Ya Jesús había sido crucificado, ya había resucitado. Los discípulos habían ido a la tumba, la encontraron vacías. Conocemos esto, pero iban dos hombres, discípulos del Señor, camino de Emaús. Jesús se les acerca, se une a ellos en su caminar y comienza a citarle la palabra del Señor y les exhorta porque ellos no sabían que Jesús tendría que resucitar al tercer día. Y les dice allá en el verso 25, Jesús hablándole a estos discípulos, dijo: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí está, 27. Y comenzando desde Moisés, Jesús, escuche, Jesús comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús se predicó él mismo anunciando desde quién, desde los profetas y toda la escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. En el verso 27 dice Jesús comenzando desde Moisés. En el verso 31 de ese mismo pasaje dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando compartieron a la mesa con Jesús, que es sinónimo, que es señal de tener comunión e interacción con su Señor y Salvador, sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue iluminado cuando hay una relación íntima con el Señor. Esto es una señal para nosotros. Si no hay comunión con el Señor, no tendremos revelación de sus misterios. Si no tenemos intimidad con el Señor, no podremos conocer las doctrinas de la palabra del Señor. Ahí está la clave. Permita Dios que arda nuestro corazón al recibir esta palabra y que nuestros ojos sean abiertos a la Escritura para que podamos recibirla con gozo y esta palabra nos sea de beneficio a nosotros. Que sea necesario que se cumpla todo esto es necesario que se cumpla, la Escritura, para que el mundo sepa que Jesús es la verdad, que fuera de él no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación, no hay redención. En él está toda la verdad. El verso 44 de este mismo pasaje de Lucas, Jesús dijo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús haciendo referencia a todo el Antiguo Testamento. Ahí él está haciendo y está respaldando la división que los judíos hacen del Antiguo Testamento. Los judíos lo dividen en ley, profetas y salmos, que nosotros conocemos como el Pentateuco, como los libros históricos proféticos, y profetas mayores y menores, y los libros poéticos. Los judíos lo dividen entre ellos. Jesús está apoyando, certificando esa división.
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le estaba diciendo que todas estas palabras estaban profetizando acerca de él. Termino de esta manera. En el Antiguo Testamento, recuérdelo, está el Nuevo Testamento contenido en promesas y profecías por cumplirse. En el Nuevo Testamento están contenidas esas profecías cumplidas en su gran mayoría y otras que están todavía por cumplirse. El uno, o sea, el Antiguo Testamento sin el otro, o sea, sin el Nuevo, no pudieran existir. Todo el mensaje de la Sagrada Escritura exalta y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas y permita al Espíritu Santo que arda en nuestro corazón y despierte en nosotros el interés por estudiar cada día de mejor manera su palabra para servirle al Señor cada día con más excelencia porque Él se lo merece. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Paz a vosotros. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.